Bueno, continuamos con nuestro tercer principio de nuestro sistema HACCP. Cuando ya identificamos los puntos críticos de control del proceso, o sea, aquellas etapas que son esenciales para garantizar la inocuidad del producto, donde vamos a eliminar los peligros que son significativos, peligros de tipo físico, químico, biológico, hay que establecer unos límites críticos para esas etapas que identificamos y qué medidas preventivas vamos a hacer para cada punto crítico de control identificado. Entonces, dentro de nuestro ejemplo de producción de un producto cárnico, tenemos que en la recepción de materias primas, que nos dio el primer punto crítico de control, tenemos que hacer un control de la temperatura a la que llega la materia prima. Entonces, esa materia prima, la carne, debe llegar a una temperatura entre 0 y 6 grados centígrados y cuando son productos que vienen congelados deben estar a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Si es, por ejemplo, en un producto refrigerado, entonces, ¿cuál es la temperatura a la que va a llegar ese producto? De 0 a 4 grados centígrados para poder garantizar la inocuidad de ese producto. Entonces, esos límites críticos nos están diciendo cuál es el rango y las variables que vamos a medir. Cuando ya establecemos cuáles son los rangos, tenemos que establecer cómo le vamos a hacer monitoreo a cada uno de los puntos críticos de control. Ese es nuestro cuarto principio. Entonces, como tenemos identificado en este caso que vamos a medir temperaturas, esa temperatura la tenemos que identificar y hacer un monitoreo. Vamos a identificar qué es lo que vamos a medir, la temperatura. ¿Cómo lo vamos a medir? A través de un termómetro. ¿Cuándo lo vamos a medir? Cada vez que llega la materia prima y quién va a ser el responsable. Entonces, la persona, el operario que va a recepcionar esa materia prima. ¿Para qué nos sirve ese monitoreo? Para poder tener bajo control esos límites críticos que hemos establecido. Entonces, el ejemplo con nuestro caso en recepción de materias primas, que ahí tenemos un riesgo de tipo biológico, los límites son una temperatura menor a 5 grados centígrados y menor a menos 18 grados centígrados, qué pena, ahí falta uno. ¿Con qué lo vamos a medir? Con temperatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manualmente con un termómetro en cada lote de producción y el responsable va a ser el auxiliar de bodega y el registro o la evidencia que va a quedar es el acta de recepción de materias primas. El principio número 5 es establecer las medidas correctivas cuando se desvían esos límites críticos. Por ejemplo, si la temperatura no llega a 6 grados centígrados, entonces podemos hacer análisis de tipo microbiológico para mirar que el producto no esté contaminado o desechar el producto. Esa sería una medida correctiva para cuando haya desviaciones a esos límites que hemos establecido. ¿Y para qué sirven esas acciones? Pues para poder definir los criterios o lo que se va a hacer cuando hay alguna falla en esos límites críticos y poderlos corregir sin que el producto se nos vaya a afectar. ¿Cuál es el principio número 6? Establecer los procedimientos para poder registrar esa información. Entonces, por eso hay que diseñar formatos o registros que me permitan, en este caso, recibir esa materia prima y que cumpla con los estándares. Entonces, cuando se diseñan los registros, hay que tener en cuenta una información sobre qué es lo que queremos controlar, cuáles son los datos que se van a tomar, para qué sirven esos datos, qué información me debe dar, quién los va a llenar, y para qué se deben elaborar esos formatos, con el fin de que al diseñar esos registros nos permitan hacer una toma de datos adecuada y validar estos resultados. En este caso, para nuestro sistema HACCP, en recepción de la materia prima debemos diseñar un formato de recepción de materia prima. Por eso lo tenemos acá, formato de recepción de materias primas, en donde vamos a dejar constancia la fecha, la hora en la que llega el producto, la temperatura a la que está llegando, cuál es la unidad que llega, la cantidad solicitada, la cantidad recibida, el lote de producción, la fecha de vencimiento y allí estamos haciendo control de la variable temperatura que fue la que dijimos íbamos a tener dentro de nuestro sistema, nuestro punto crítico de control y los límites que se establecieron. Y el séptimo principio es establecer el sistema de verificación de nuestro sistema HACCP. ¿Y cómo establecemos esa verificación?
La establecemos revisando que el plan HACCP está funcionando adecuadamente, que hay conformidad, es decir, que se cumplen los puntos críticos de control, están dentro de los límites, no hay desviaciones, que se están haciendo los procedimientos y se están llevando a cabo los registros que hemos diseñado para ese plan HACCP, haciendo inspecciones visuales, registrando y verificando los datos que hay allí consignados, y también podemos verificar a través de auditorías internas que nuestro sistema está funcionando adecuadamente, calibrando y verificando nuestros equipos de medición como balanzas, termómetros, que permitan hacer mediciones que sean coherentes con los datos que registramos, y haciendo pruebas de laboratorio para evidenciar que las acciones preventivas se están llevando a cabo. En el ejemplo de tallitos de apio, aquí tenemos dentro del material cómo ellos cumplen con cada uno de los principios. Entonces tenemos la identificación de los peligros, que es el principio 1, identificación de los puntos críticos de control, la etapa de recepción de materia prima, estableciendo los límites críticos, en este caso, que las personas que dan la materia prima cumplan con los requisitos establecidos por el sistema, y haciendo un monitoreo microbiológico al producto que ingresa. Debemos también hacer un monitoreo del principio 4, entonces cómo vamos a probar aquellas personas que nos están, o empresas que nos están suministrando la materia prima, cómo vamos a hacer ese seguimiento a través de inspecciones de campo, cada cuánto durante el cultivo y antes de iniciar la cosecha. Los responsables es la persona del gerente de compras, estableciendo acciones correctivas, que sería el principio número 5, dejando registros, que es el principio número 6, evidenciando. Esos son los registros, evidencias de que se está haciendo la actividad, y haciendo una verificación, comparando los registros con las normas y auditorías cada 2 semanas. Allí le damos cumplimiento a los 7 principios.